ya vimos cómo era la aproximación de la suma por la derecha, por la izquierda. Quedamos que si el número de rectángulos tiende a infinito, lo que va a pasar es que al tender a infinito cada vez se van haciendo los rectángulos más flaquitos, hasta que se van a convertir prácticamente en segmentos, no en rectas, segmentos de recta. ¿Sí? Ahora, esto es geometría, ¿por qué? Porque yo les comentaba que les empezaron de Aristóteles y todo este rollo, ¿no? ¿Sí? O sea, Aristóteles es el último de los más grandes filósofos clásicos. Claro, hubo otros, ¿sí? Pero hubo tres más importantes, ¿no? Curiosamente, los tres bastante relacionados entre sí, porque el primero de ellos, que fue Sócrates, fue maestro de Platón, y a su vez Platón fue maestro de Sócrates, ¿sí? A pesar de que eran maestro-alumno, sí había diferencias entre ellos. Por ejemplo, Sócrates fue el primero que empezó a reflexionar sobre los grandes temas de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, la ética, cómo debe de ser el hombre, la política incluso, ¿no? Cosa que continúa Platón. De hecho, Platón se le considera como el padre de la política, y empieza a hablar Platón de las virtudes cardinales que debe de tener todo político, que son cuáles, cuatro: prudencia, templanza, fortaleza y justicia. La más importante es la justicia, porque es la que rige todas las otras tres, ¿sí? Incluso esas virtudes se las atribuye a la sociedad. Él dice: los trabajadores, el pueblo, estamos hablando de que eran ciudades-estado, que, o sea, Grecia pues eran ciudades-estado, no era una nación como tal, o sea, pero él decía, el pueblo debe de todos ellos, porque dividió a la sociedad en tres estados, o en tres categorías: los trabajadores, los militares y los gobernantes, ¿sí? Los tres deben poner en práctica las cuatro virtudes, pero hay una que es más característica de cada uno de ellos. Por ejemplo, él decía, el pueblo debe de ser prudente, los militares deben de tener fortaleza, ¿sí? Perdón, miento. El pueblo debe de tener la templanza. ¿Qué es templanza? Que no tengas vicios, que seas diligente, que trabajes, que seas consciente de que hacer las cosas bien pues va a hacer que todo funcione. Podemos atribuir eso que es ¿qué les dije? La templanza, ¿sí? El templo, ¿sí estamos de acuerdo? El templo. Ahí viene el templo. Los militares deben de tener la fortaleza, y los políticos, los gobernantes, deben tener ahora sí, la que les había dicho antes, la prudencia. Fíjense. ¿Qué es prudencia? Actuar en consecuencia de forma correcta y cuando se debe de hacer, ¿sí? Y esa es una característica muy propia de los gobernantes. No tenemos políticos prudentes, ¿sí? Deben ser prudentes. Pero no la más importante, sino la que rige esas tres, o la que debe de permitir que esas funcionen bien, es la justicia. Y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Incluso Platón utilizó una alegoría, que era la del carromato, no sé si la recuerden. El hombre que está en un carromato y es cargado por dos caballos, uno blanco y uno negro, ¿no? Y el blanco representa la virtud y el negro representa las pasiones, ¿no? Entonces,
el jinete debe de ser lo suficientemente capaz de mantener las dos para que no se vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que vaya en buen sentido, ¿no? Y hablaba ahí de esas virtudes de Platón. Y de ahí viene, por ejemplo, pues el idealismo. De hecho, el gran idealista es Platón. ¿Sí? Empieza a hablar, de hecho, él empieza a hablar del alma y del espíritu y de estas cosas. Y por eso ahí viene la palabra de amor platónico, ¿no? Porque es algo muy ideal. El mundo de las ideas de Platón. ¿Sí? Pero después Aristóteles, que fue su alumno, él era más realista. Él decía, pues sí, profe, o sea, sí, ok, las ideas y todo, pero estamos aquí. Incluso Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma. No sé si llegaron a ver eso. ¿Sí? Decía que el cuerpo es la cárcel del alma y sentía desprecio hacia el cuerpo. Pero Aristóteles dice, a ver, el hombre es espíritu y es cuerpo, son las dos cosas y las dos tienen que perfeccionarse. Como que era más realista Aristóteles, la verdad pues eran fregonesos, ¿no? ¿Sí? Ahí fue donde se empezó a consolidar el pensamiento occidental. ¿Por qué les digo todo este rollo? Porque el padre de la lógica es Aristóteles, ¿sí? Pero no solamente fue el padre de la lógica, fue el padre de la biología, por ejemplo, también. O sea, fue un tipo bien capaz. Y dentro de la lógica, que es tal vez la rama principal de la filosofía, porque la lógica es... ¿Cuál es recuerden ustedes cuál es la finalidad de la filosofía? Dar respuestas. Dar respuestas, algo más. ¿Lo vieron en la prepa? Analizar, pensar y reflexionar. Ok, pero la filosofía es la ciencia que estudia las cosas por sus causas. Se va al punto más profundo del porqué de las cosas. ¿Por qué los vegetales no se mueven como los animales? ¿Por qué los metales tienen ciertas características? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Sí? ¿Qué es el alma? ¿Existe Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo? Son preguntas muy profundas. ¿Sí? Ese es el sentido de la filosofía. De hecho, la filosofía es el filos, amor, sofía, sabiduría, ¿no? El amante de la sabiduría. De hecho, se dice que esa palabra hasta la tomé que Sócrates, creo, no recuerdo muy bien, creo que sí. Entonces, la rama principal, así como que más ad hoc de la filosofía es la lógica, porque la lógica es lograr un pensamiento correcto y verdadero. Si vamos a investigar el porqué de las cosas, es porque tenemos que saber la verdad y porque la forma en cómo lo vamos a ver es la correcta. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Y cómo podríamos saber que la lógica es una verdad absoluta? Ya que, como se mencionó, el padre de la lógica es Aristóteles, pero tuvo dos grandes errores, dos afirmaciones que dio, como que el centro del universo es la Tierra y que todo gira alrededor de nosotros y que es una esfera perfecta. Sí. O que los objetos caen entre el más pesado, cae primero que el más pequeño. Son dos afirmaciones. Exactamente, sí. De hecho, miren, el impacto de Aristóteles en la historia fue tan grande que su pensamiento rigió el conocimiento hasta la Edad Moderna. Y efectivamente, Aristóteles cometió muchísimos errores, ¿sí? Por ejemplo, se dice que él era medio misógino, o sea, se creía que pues, las mujeres, pues sí era medio misógino, cosa que no está bien, porque pues a fin de cuentas nacimos en un de una mujer, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, sí tuvo algunos detalles. Por ejemplo, la mecánica aristotélica, lo que comenta su compañero es cierto. Según la idea aristotélica, es de que el movimiento, si yo lanzo un objeto de esta forma, la trayectoria del objeto es recta y después cae, ¿sí?
después cae. Yo no sé si esto lo haya dicho Aristóteles, yo creo que no. ¿Por qué? Porque muchos después empezaron a utilizar sus ideas. Pero según la mecánica aristotélica es cuando tú lanzas un objeto de esta forma, la trayectoria es de esta manera y cae. Y no es así, es una trayectoria parabólica que vino precisamente a profundizar en ese estudio, por ejemplo, Galileo. ¿Sí? Galileo. También el concepto geocéntrico del universo, ¿no? Aristóteles, yo no sé, sinceramente no he profundizado en su libro, los tengo en casa. Según el concepto aristotélico es de que la Tierra es el centro del universo, el concepto heliocéntrico. Y ese ya perduró hasta el siglo XIV. Claro que empezó a haber situaciones, incluso pensadores contemporáneos a Aristóteles que dijeron que no era así la cuestión, que debe de ser heliocéntrico, ¿sí? El Sol debe de ser el centro del universo. Esta idea perdura hasta el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, donde empieza precisamente a estudiarse desde el punto de vista de la astronomía. Hay, por ejemplo, un astrónomo danés, Tycho Brahe, y un astrofísico alemán, Johann Kepler, que después sus estudios sirven de base para que Nicolás Copérnico determine que efectivamente es heliocéntrico el universo, no es el Sol, no la Tierra. Pero aquí sí vale la pena decirlo. Antes de estos pensadores como Kepler, como Copérnico, incluso Galileo, hubo un personaje sumamente notable en la antigüedad. Sí, estamos hablando del año 300 más o menos, después de Cristo, que afirmó que no era el sistema geocéntrico, sino heliocéntrico. Y curiosamente es un personaje muy preparado, muy capaz, y curiosamente es una mujer que se llamaba Hipatía de Alejandría. Hipatía de Alejandría es una filósofa. Curiosamente, Hipatía es uno de los personajes que se pone al frente de la escuela neoplatónica. Ella era platonista, siguió la escuela de Platón, ¿sí? Hipatía pues fue hija de un filósofo griego, Teón, pero en ese entonces el mundo griego pues también lo conformaba Alejandría. ¿Sí saben dónde está Alejandría? Está en el norte de África, en Egipto. Sí, ahí está la ciudad de Alejandría, es una ciudad que es un pueblo. Entonces Hipatía, pues su papá la preparó muy bien y fue una persona notable, una gran mujer de ciencia. Lo peor de todo, dice que era extremadamente hermosa. Imagínense, ¿no? Tenía muchos pretendientes, ella nunca se casa. De hecho, hay una historia muy trágica en cuanto a su vida, porque muere de una forma muy salvaje, siendo muy joven. Hipatía descubre precisamente que la Tierra se mueve en trayectorias elípticas, tiene que ser elípticas, porque de esa forma es como se puede explicar la sucesión de las diferentes estaciones del año. Y por qué, por ejemplo, en ciertas épocas del año los días duran más que las noches. Ahorita lo podemos ver, si se fijan, a las 7 de la noche todavía hay luz, ¿verdad? Pero ya si llegamos como por noviembre, ya a las 6 de la tarde ya está oscuro. ¿Por qué? Pues precisamente por la trayectoria elíptica. Entonces eso lo descubre esta gran científica, muy interesante, muy notable, y muere de una forma muy trágica, porque hay muchas mentiras muchas historias negras en base a los motivos que hubo para matar a esta gran mujer, ¿no? Hay quienes dicen que fue el fanatismo de ciertos personajes religiosos. Hay otros trabajos que dicen que no es así. Lo cierto es que Hipatía es uno de los grandes personajes que da orgullo comentarlos, porque fue fiel a sus ideas. Era una persona muy educada a lo griego, ¿no? Le gustaba mucho la estética. Por eso dicen que era muy hermosa, porque se mantenía en forma, sabía música, todo ese tipo de cuestiones. Fue muy amiga de Agustín de Hipona,
¿sí? El que se conoce como San Agustín, aunque ella era cristiana, ella era pagana, y supuestamente el hecho de que ella era pagana fue uno de los motivos que orillaron a que la mataran, algo que pues sí no debe de ser. En esa época era una cuestión muy de mucha convulsión. De hecho, ella llegó a ser directora de la Biblioteca de Alejandría, que viene siendo pues uno de los grandes centros del conocimiento de la época. Después destruyen la Biblioteca de Alejandría, la destruyen los bárbaros, la destruyen, por ejemplo, ya ven, estamos hablando de finales del Imperio Romano, año 300. Entonces ustedes saben, se empieza a colapsar el Imperio Romano, ¿sí? El cristianismo creo que ya era la religión oficial del Imperio Romano. Ella no era cristiana al parecer, pero había tolerancia, aunque se suele decir que fue precisamente esa la cuestión. Pero hay cuestiones que fue por envidia o por otras situaciones. Pero es bastante interesante, ¿eh? No les recomiendo sinceramente que vean películas. Hay una película, les voy a decir, una película que habla acerca de la vida de Hipatía, que se llama Agora. No la recomiendo, porque está muy a modo de ciertas cosas. Cuando yo vi esta película, dije, a ver, no es así muchas cuestiones. Voy viendo quién la escribió, y es un cuate que ni siquiera es historiador. O sea, es un director de cine que no tiene idea de lo que es la historia, y te pones a ver qué otras películas ha hecho y dices, por favor, ¿cómo te pones a hacer una película histórica de un personaje tan importante como Hipatía? ¿Sí? Porque Hipatía debe tener un monumento en muchas ciudades. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo creo que es cómo el conocimiento no tiene sexo, ¿no? Por así decirlo. O sea, está para cualquiera, no importa. Y además esto es así, pero pues bueno, sucedió esa cuestión. Y entonces esa película está muy a modo, pero sí, efectivamente. Luego a ver si platicamos más de Hipatía, compartimos material, seguimos retomando su papel. Seguramente lo vamos a hacer porque hay temas que hablan de esto. Entonces pues bueno, pues ahí está la puerta, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces volviendo a lo de Aristóteles, que tuvo sus fallas. Miren, no ha habido ningún filósofo que no haya tenido estas, ninguno. Pero si sopesamos a los filósofos más importantes, definitivamente el que sabe más librado es Aristóteles. Y estoy comparándolo con cuates como Descartes, Kant, Luke. Newton no era tanto filósofo, ¿sí? ¿Vale? ¿Claro? No, era matemático, ¿sí? Pero, o sea, de los que salen más librados por sus contribuciones al conocimiento, definitivamente Aristóteles. Y sí, tuvo muchas fallas, tuvo algunos errores. Hay una pintura donde se ve como, por ejemplo, va caminando Aristóteles. Se ha fijado Aristóteles supuestamente junto con su maestro Platón, y mientras Platón pone el dedito hacia arriba, Platón lo pone hacia abajo. Sí, es una pintura, creo que es de Pisano, no recuerdo, pero es una pintura italiana, de un pintor italiano. ¿Y esto por qué? Porque Platón pues era el mundo de las ideas, ¿no? ¿Sí? Y Aristóteles era más realista, ¿no? ¿Sí? Entonces, efectivamente la lógica pues es la rama más notable de la filosofía, porque la lógica es lograr un conocimiento correcto y verdadero, un conocimiento que vaya de acuerdo a la realidad y a la razón, ¿sí? La verdad es lo que va de acuerdo con la realidad, lo correcto es lo que va de acuerdo con la razón, ¿sí? Entonces hay que lograr eso, y esa es la finalidad precisamente de la lógica. Ahora, la lógica parte de verdades universales que no necesitan demostrarse, que son evidentes en sí mismas. Por ejemplo, el todo es mayor que sus partes, por ejemplo, ¿no? O algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, que es el principio de no contradicción, ¿sí?
hay otro principio que dice, si una cosa es igual a otra y esa otra igual a una tercera, entonces la primera y la tercera son iguales. Entonces, si se fijan, esas son verdades evidentes que se llaman primeros principios. ¿Sí? ¿Vale? Y luego de los primeros principios, ya cuando tenemos claro que hay verdades que son evidentes en sí mismas y que son verdad, tú con ellas puedes empezar a formar nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos son los que se conocen como juicios, que son afirmaciones o negaciones de las cosas. Él es un alumno, es un juicio. Se fijan, estoy afirmando algo de él. ¿Sí? Él no es un elefante, estoy negando. ¿Sí? Ese es un juicio, que puede ser falso, puede ser verdadero, incluso puede ser correcto o puede ser incorrecto. Y esa expresión es el papel de Dios. Sí, pero se fijan, son afirmaciones, juicio. ¿Sí o no? Y luego viene algo más complicado que es el raciocinio. El raciocinio ya es cuando tenemos juicios, a partir de juicios obtenemos nuevos conocimientos. ¿Sí? Por ejemplo, todo joven estudia. Carlos es joven, entonces Carlos estudia. Ese es un raciocinio. Claro que es un raciocinio incorrecto. ¿Por qué? Porque no todo joven estudia. Yo estoy diciendo todo joven estudia, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Pero la idea es que se logre un raciocinio correcto, verdadero. ¿Sí me explico? ¿Sí? Lo que se le llama generalización apresurada, ¿no? Pues quién sabe, no me acuerdo. Yo no recuerdo eso, pero bueno, puede ser, ¿sí? Pero sí se entiende. Y hay obviamente también raciocinios especializados que son los silogismos, ¿sí? Que ya son precisamente raciocinios ya un poco más fundamentados. Y de hecho Aristóteles estudió todo eso. Claro que ha habido muchos críticos de esa lógica aristotélica y ha habido grandes pensadores y matemáticos que han, en cierto modo, estado en contra de Aristóteles. Uno de ellos fue Descartes, precisamente. Descartes, que fue matemático y filósofo, no estuvo de acuerdo con Aristóteles. Él establece un método diferente que se llama el método cartesiano, ¿sí? Que son 4 pasos, no sé si lo revieron en filosofía. Primero es el de la observación, síntesis, análisis y luego el resumen, ¿no? ¿Sí? El método cartesiano. Y claro, otros personajes, por ejemplo Kant, Immanuel Kant, que es uno de los grandes filósofos, etc. Pero, ¿por qué les he hecho todo este choro? Porque la matemática tiene exactamente la misma estructura que la lógica. ¿Sí? Es así. La matemática tiene verdades evidentes en sí mismas que no necesitan demostrarse. Por ejemplo, existen infinitos puntos. 2 puntos determinan una recta. Una sucesión infinita de puntos en una dirección determina una recta. Una sucesión infinita de puntos en diferentes direcciones determina una curva. Por un punto exterior a una recta pasa solamente una perpendicular a ella. ¿Sí? Estas cosas, primero que nada, nadie ha visto un punto. ¿Están de acuerdo? Un punto es un concepto abstracto. ¿Están de acuerdo? Todo el mundo lo representa, o lo representamos con un puntito en matemáticas y con una letra. Punto A, por ejemplo. ¿Sí o no? Pero en realidad nadie ha visto un punto, ni tampoco nadie ha visto una recta. Las representamos. Sin embargo, son verdades que no necesitan demostrarse. Y de hecho, aquí viene lo que viene siendo la diferencia entre axioma y postulado. ¿Sí? Dijimos que en lógica hay primeros principios que no necesitan demostrarse. En matemáticas esto se tiene lo mismo, pero se llaman axiomas o postulados.
¿sí? Axiomas o postulados son el equivalente a los primeros principios en lógica. ¿Se entiende? Ahora, con esos primeros principios podemos obtener nuevos conocimientos, que son, por ejemplo, las afirmaciones. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Por ejemplo, este triángulo es rectángulo, este triángulo es isósceles. ¿Sí? Un plano tiene dos dimensiones. ¿Sí se fijan que estoy afirmando o negando? ¿Sobre qué? Sobre los conceptos matemáticos punto, figura, línea, recta, que obviamente los debo de tener. ¿Sí se entiende? Y ya con esas verdades yo establezco el equivalente a los que, a los raciocinios en lógica, que son los teoremas. Los teoremas son las verdades en matemáticas, como el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, el teorema de Euler, el teorema de Gauss, el teorema de Riemann, teorema de no concretud, en fin, los teoremas son las leyes en matemáticas. ¿Sí están de acuerdo? Son las leyes en matemáticas y los teoremas tienen una hipótesis y una tesis. Luego vamos a ver eso y voy a pasar al material. Pero lo que quiero que vean es que la lógica tiene la misma estructura que la matemática. ¿Sí se fijan? O sea, en la lógica tenemos primeros principios, acá tenemos axiomas y postulados. Luego tenemos juicios. Los juicios son las afirmaciones o negaciones que tenemos acá en matemáticas. Y luego con ellos obtenemos en lógica raciocinios y en matemáticas el equivalente son los teoremas. ¿Sí? Entonces es la misma estructura. De hecho, la matemática es una ciencia, ¿no? ¿Sí o no? Y si es una ciencia, ¿qué método sigue? ¿Qué método utiliza la matemática? No. Práctico no es el método científico. Fíjense, todo el mundo pensamos que las ciencias se basan en el método científico, pero no es así. Solamente el método científico se aplica en las ciencias experimentales, como la física, la química, la biología. ¿Sí? Porque el método científico, fíjense, el método científico, y aquí entra la filosofía también, para que vean que la matemática y la filosofía van de la mano. En filosofía están los empiristas y están los racionalistas. Los empiristas dicen que el conocimiento se obtiene a partir de los sentidos, que fue una corriente que se desarrolló principalmente en Inglaterra. ¿Sí? Y ahí entraron cuates como Locke, como Hobbes, como Hume, ¿sí? Ingleses. El racionalismo dice que el conocimiento se obtiene a partir de la razón. El principal representante es Descartes. Y fue una corriente filosófica más europea, más continental. Alemania, Francia, Holanda. ¿Sí? Inglaterra es una isla. Y acá en el racionalismo está precisamente Descartes, pero también está el gran Leibniz, que es uno de los racionalistas. Está Spinoza, es otro de los racionalistas. Y entonces estas dos escuelas como que se peleaban. ¿Sí? El método científico es principalmente empirista porque se basa en la observación. Ya ven que es el primer paso, o uno de los primeros pasos de la observación. ¿Y cómo observas? A través de los sentidos. Pero también utiliza lo racional, porque utilizas la razón para empezar a establecer ciertos principios que esperarías como resultado, que vienen siendo las teorías. O sea, las teorías pasan forzosamente por la razón. O sea, el hombre no es solamente sentido, sino también es razón. Y aquí yo creo que Aristóteles tenía mucha razón, porque él decía que somos animales racionales. No solamente somos sentidos, sino que también pensamos, ¿no? Por eso es que este cuate fue el mero chinguetas, ¿no? Diría yo. ¿Sí? O sea, no solamente es... ¿no? Entonces, el método científico es ciencias experimentales, pero la matemática utiliza el método racional deductivo. El método deductivo. El método deductivo, ¿qué característica tiene? ¿Qué es la deducción?
que va de lo general a lo particular. ¿Sí o no? Esa es la deducción. De lo general a lo particular. Claro que en una aplicación práctica también tiene sus fallitas, ¿verdad? Pero estamos hablando de... es que en el humano no se puede aplicar, pero en el conocimiento sí. Entonces va de lo general a lo particular, eso es deductivo. Pero no solamente es deductiva, también es inductiva. Y lo vamos a aplicar mucho. De lo particular va a lo general. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar mucho en cálculo. Es deductivo, pero también se aplica deductivo. Son las dos cosas. Pero sí, la matemática es muy racional. Eso sí. No hay experimentos, aquí no vamos a experimentar con números, no los vamos a calentar, ¿verdad? En un tubo de ensayo o en un matraz, o los vamos a destilar, ¿verdad? Vamos a destilar una integral para ver qué se obtiene, ¿no? O no. ¿Sí? Pero esa es la cosa. Bien. Entonces, yo les eché todo este rollo porque uno de los postulados de Euclides, que es el padre de la lógica, perdón, de la geometría, estableció una serie de postulados que son esas verdades que no necesitan demostrarse. Y él decía precisamente que una sucesión infinita de rectas determinan un plano. Y esto lo podemos entender muy fácil. Piensen, por ejemplo, ustedes en la pasta con la que se hace el espagueti. Cuando van al supermercado y compran sopa para espagueti, son tubitos, ¿sí o no? Tubitos. ¿Están de acuerdo? Tubitos. Piensen que esos tubitos son segmentos de recta, parte de rectas. ¿Ok? Bien. Si ustedes los distribuyen sucesivamente, ¿sí están de acuerdo que se forma un plano? ¿Sí o no? Y luego si colocan sobre eso otras barritas de sopa y otras barritas de sopa sucesivamente, ya no van a tener un plano, van a tener un espacio. Entonces lo que dice también Euclides, una sucesión infinita de rectas determina un plano, una sucesión infinita de planos determina el espacio, pero a fin de cuentas están constituidos por puntos. ¿Por qué? Pues porque los puntos constituyen a las rectas. Entonces fíjense, son acciones. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque estoy diciéndoles que los rectángulos se convierten en segmentos, porque van a ser muy flaquitos. Y entonces si tú los pones de forma consecutiva, determinas el área, que viene siendo la medida de la cantidad de plano que hay. ¿Sí? Por eso es que les digo que esto es de esta forma. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, pues dejémonos de tanta jalada, porque yo los veo así como que ya quieren empezar con los ejercicios. Pero antes de empezar con los ejercicios, miren, vamos a ver el problema de la distancia. Ya vimos que el problema geométrico de la integral es el problema del área. Ahora vamos a ver el problema físico, que es el de la distancia. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? De lo que yo conozco de física es de que distancia es igual a qué. ¿A qué es igual a velocidad? ¿Distancia entre el tiempo? Distancia es igual, perdón, velocidad es igual a qué. Distancia entre el tiempo. Distancia entre el tiempo, ¿están de acuerdo? Velocidad, ¿a qué es igual a velocidad? Distancia sobre el tiempo. Más bien una razón de cambio. Hay que tener cuidado con las definiciones. ¿Es distancia sobre tiempo? Sí, solo si el movimiento es uniforme. ¿Sí? Si el móvil avanza a distancias iguales en tiempos iguales en línea recta. Solamente así la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Solamente. Entonces, eso lo vieron en física. Entonces, vamos a suponer aquí que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, de la formulita velocidad igual a distancia sobre tiempo, si yo despejo la distancia me da velocidad por tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces nos dice el ejemplo. Supón que tienes un odómetro en tu carro. ¿Qué es un odómetro? El odómetro es el
medidor de la distancia. Ya ven que algunos coches dicen cuántos kilómetros estás recorriendo. ¿Se han fijado? O sea, tiene velocímetro, obviamente, de velocímetro. También tiene el, ¿cómo se llama? El contador de revoluciones, para que digas, te ayuda a que hagas el cambio cuando es estándar, ¿sí? Ay, ya voy como 3000 revoluciones, no, ya tengo que cambiar. Sí, porque si no cambias, puedes dañar el motor. Claro que si no tienes esa cosa, pues solamente escuchando. ¿Sí? Cuando ves que ya tienes que cambiar, pues lo cambias. ¿Sí? Bueno, ese se llama tacómetro, creo. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué es el odómetro? El odómetro es que te mide la distancia recorrida. De hecho, los coches modernos tienen dos tipos de odómetro. El que es desde el cero, o sea, el que no se puede cambiar, y es el que cuando lo vas a comprar dices, pues tiene 80.000 kilómetros. ¿Sí o no? ¿Sí? El que se supone que debe ser inviolable. Y está el que de viaje, ¿sí o no? El que puedes poner desde cero. Por ejemplo, pues vamos a ver cuánto voy a recorrer de aquí a tal ciudad. No, voy a empezar en cero. Y le apachurras ahí el botoncito y te lo pones cero. Ese sí lo puedes cambiar, pero el otro no. Entonces el odómetro. Entonces dice, supón que el odómetro de tu carro está roto. No puedes medir la distancia. Y deseas estimar la distancia recorrida, manejada, sobre o en 30 segundos, en un intervalo de 30 segundos de tiempo. Nosotros tomamos lecturas del velocímetro cada 5 segundos y los registramos en la siguiente tabla. ¿Sí? O sea, te subes al coche y dices cada 5 segundos voy a ver qué velocidad llevo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque mi odómetro no sirve, pero quiero saber cuánto recorrí. Entonces, claro, ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo que en cero ya lleva 17? Bueno, piensa que te subes al coche, enciendes el carro, empiezas a manejar y dices, a partir de ahora empiezo. Y en ese momento llevas 17 millas por hora. ¿Sí se entiende? En 5 segundos llevas esta velocidad, en 10 llevas esta, en 15 esta velocidad, en 20 esta velocidad, en 30 esta. ¿Sí se entendió lo que se hizo? Entonces, tú sabes por la formulita de física que distancia es velocidad sobre tiempo, y aquí las has registrado. Esa tablita te servirá para estimar la distancia que recorriste. Pregunta. Solo si es constante la... No, aquí no es constante la velocidad. ¿Sí se fijan que no es constante? Es diferente. Pero te servirá para estimar, o sea, lo que dice su compañero es cierto, para estimar sí. ¿Se entiende? Le sirve para estimar. Lo mismo que en lo del área. ¿Se acuerdan que primero empezamos por estimaciones? ¿Sí o no? Aquí es lo mismo. Entonces sí me puede servir para estimar. ¿Cómo lo haría? A ver, la distancia sería esta distancia que le voy a llamar 1 con estos datos, más distancia 2, que es con estos datos, más distancia 3, más distancia 4. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso entre 7. Son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lecturas, pues, registros de información. Entonces, con esta parejita de datos y aplicando esta fórmula, yo puedo saber cuánta distancia recorrí con esta información. ¿Sí se entiende? Obviamente es una estimación. ¿Sí se entiende? ¿Cómo es el rollo? ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. ¿Cuánto sería la distancia 1 si voy a aplicar esta fórmula? Pues sería velocidad 1 por tiempo 1, más velocidad 2 por tiempo 2, más velocidad 3 por tiempo 3, más velocidad 4 por tiempo 4, más punto, más velocidad 7 por tiempo 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Incluso si yo me quiero ver así como que bien matemático, diría, distancia es la sumatoria de los BI, TI, desde I igual a 1 hasta 7. ¿Sí le entienden a esa notación o no? ¿Se acuerdan, no? De su clase de, sobre todo de estadística, de su
utilizaba así, sumatoria. ¿Sí están de acuerdo que esta sumatoria es esta cuando la desarrolla? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Pero bueno. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad 1? 17 por 0. No le voy a poner unidades, se las voy a poner hasta el final. ¿Vale? Luego, 5 por 21. Ayúdenme. ¿Qué sigue? 10 por 24. Ajá. 15 por 29. Sí. 20 por 32. Sí. Y ya no veo. 25 por 31. 25 por 31. 30 por 28. 30 por 28. Obviamente ya pongo al final las unidades. ¿Qué unidades? El tiempo, la velocidad millas por hora y el tiempo en segundos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero es usando el sistema inglés. Hay una inconsistencia. Bueno, no, una inconsistencia en cuanto a las unidades. Tengo que utilizar unidades del mismo sistema. ¿Sí? Ahora, se está utilizando el sistema técnico inglés, millas por hora, y los segundos son medidas en el sistema internacional. Eso también lo veo en física. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro en un momento dado evitar ese problema? Cambiando, por ejemplo, los segundos a horas. ¿Sí? Segundos a horas. Una hora son 3.000. Entonces, ¿cómo le hago? A ver, milla, fíjense, ¿se acuerdan cómo era? A ver, milla, hora, segundo. ¿Sí se acuerdan las casitas, no? Este es cociente y este... Entonces tengo que cancelar bueno, no lo vean así porque si no los voy a confundir. Voy a convertir segundos a horas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la técnica de las casitas, ¿dónde iría segundos? En el denominador para que, ¿verdad? Y en el numerador iría hora. Entonces, hora, que no se le pone la L, se pone H nada más. Y aquí irían 3600 segundos, ¿verdad? Esto vale 1, porque es lo mismo. Entonces, de esa forma, a la vista, baby, y te queda 1 entre 3600. ¿Cuánto es 1 entre 3600? Rápido. Rápido. 600. Bueno, ok, 1 sobre 3600 horas. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que, a ver, vamos a sacar el chorizo, ayúdenme. 0, 5 por 12, o 21, ¿verdad? ¿Es 21? 105. Sale. Más 240, más 15 por 29, más 20 por 32, más 25 por 31, más 30 por 28. 3030. ¿Cuánto? 35. ¿Cuánto? 3035. 3035. ¿Sí queda así? ¿Qué cosa? Milla sobre hora segundo. Pero quedamos que tiene que ser en el mismo sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto, ¿no? Hora. Y luego aquí los segundos los ponemos como hora sobre 3600, ¿no? Para que la hora con la hora se cancele y me quede pura milla, que viene siendo la distancia. ¿Sí se entiende? Claro que lo pudimos haber hecho desde antes. A ver, entonces, ¿cuánto me da esto? 3035 entre 3600. 0.84 8430 millas. Profe, si uno no se ocupa, por ejemplo, saber cuánto es una milla en metros, no hablando nada. No, lo podemos dejar en millas. Sí. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta que da. Lo pasa a pies. Lo pasa a pies. A ver, entonces, si no recuerdo cuánto es una milla en pie. ¿Sí se fijan que el libro lo pasa a pies? Bueno. Ah, no, aquí está. Aquí está, este es otro ejercicio. Dice que son... 52.38.
sí lo pasa a pies, fíjense, lo pasa a pies por segundo. O sea, nosotros lo hicimos con millas, no hay problema. Mañana si quieren lo convertimos a pies para que veamos que es lo mismo. Ya lo ¿Qué? no piden 30 por 10. Sí, por eso, pero ya se acabó la clase, ya mañana lo vemos. Bien, preguntas, dudas.